parece que el arranque está muy bueno. Ayer estuve todo el día en rehabilitación cardiovascular. Buenos días, mi nombre es María Teresa Gutiérrez, soy residente de primer año de pediatría y el día de hoy vamos a hablar sobre ahogamiento. El contenido de la exposición es generalidades, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, cadena de supervivencia, prevención, manejo y pronóstico. El ahogamiento se define como el proceso de experimentar dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria por inmersión o sumersión. En un líquido con diferentes finalidades. Puede presentar muerte o puede presentar diferentes morbilidades, ya sea discapacidad severa, discapacidad moderada, o puede presentar coma o muerte cerebral, o puede que el paciente no presente ninguna morbilidad. Esta definición está desde el 2002 por la OMS. Igualmente la OMS nos indica evitar utilizar términos como casi ahogamiento, ahogamiento húmedo o seco, ahogamiento secundario, ahogamiento activo o pasivo e inicio tardío de dificultad respiratoria. La fisiología del ahogamiento se relaciona con dos eventos muy importantes, ambos determinados por la insuficiencia respiratoria. Tenemos la inmersión y la sumersión. En la inmersión tenemos la vía aérea superior sobre el agua. Este va a estar determinado por una serie de respuestas cardiorrespiratorias que están integradas a la piel y a la temperatura corporal profunda. Por otro lado, tenemos la sumersión, que es la vía aérea superior que está por debajo del agua. Esta va a estar determinada por la lesión cardíaca pulmonar y neurológica. Bueno, hay otros términos que es muy importante tenerlos en cuenta, como el ahogamiento no fatal, en el que se presenta el rescate y no vamos a tener muerte; el ahogamiento fatal, que sí va a terminar en fallecimiento; y el no ahogamiento, que es cualquier inmersión o sumersión que no va a presentar dificultad respiratoria. En cuanto a la epidemiología, es muy importante. Anualmente se presentan de 372.000 a 500.000 muertes al año, corresponde al 0.7% de muertes cada año en el mundo. Más de la mitad de las víctimas tienen menos de 25 años y más del 50% corresponde a hombres. El ahogamiento corresponde a una de las 10 primeras causas de muerte en menores de 24 años y el 90% de las muertes ocurre en países de bajos y medianos ingresos. Esto es muy importante porque en estos países se presenta un subregistro que es bastante importante. Sobre todo no se registran las muertes asociadas a catástrofes como inundaciones y a accidentes con refugiados. Entonces se estima que las verdaderas cifras es alrededor de 4 a 5 veces más. La relación de ahogamiento fatal versus no fatal es de 1 a 4. Bueno, el ahogamiento es una de las principales causas de muerte en los niños, ocupa la tercera causa por debajo de la tuberculosis y el sarampión, y es la primera causa de muerte en niños por lesión de causa externa. Aquí vemos la tasa de funciones por ahogamiento. En nuestro país la causa de ahogamiento es de 1.3 a 3.9 defunciones por cada 100.000 habitantes y vemos que el 91% de las defunciones ocurren en países de bajos y medianos ingresos. En esta gráfica vemos cómo en la región de las Américas las defunciones por ahogamiento ocupan el tercer lugar y vemos cómo en Pacífico Occidental las muertes por ahogamiento ocupan el primer lugar. Aquí vemos las tasas de defunciones en los diferentes lugares. Vemos que en la región de las Américas ocurren alrededor de 3 defunciones por cada 100.000 habitantes y vemos que esto aumenta significativamente en el África, donde la tasa de defunciones es alrededor de 8 por cada 100.000 habitantes. En nuestro país, los ahogamientos es un evento de reporte obligatorio. Todas las muertes por ahogamiento deben ser reportadas. Es muy difícil de establecer en el momento que sucede la muerte si es una muerte accidental o es una muerte violenta. Por lo tanto, siempre estos casos deben ir a medicina legal y es el médico forense quien debe firmar el certificado de defunción. Pero el reporte no solamente a los muertos. Sí, es a todos los casos. Independiente si presenta muerte o no, debe ser notificado. En esta imagen vemos las tasas de mortalidad por causa externa en los últimos años en nuestro país. Vemos que cuando se comparan todas las
causas de lesión externa, el ahogamiento no es tan importante. Sin embargo, cuando comparamos las muertes accidentales, ocupa el primer lugar, con aproximadamente el 23% de todas las muertes. Este es un estudio en que se evaluó las muertes en los menores de 5 años, del 2005 al 2003 en nuestro país. Vemos que las muertes por causa externa, pues la principal causa es el ahogamiento. En cuanto a los factores de riesgo para presentar un ahogamiento, el principal factor de riesgo es sexo masculino con una relación 2:1, ser menor de 14 años con un pico entre los 12 a los 36 meses. Sabemos que los niños se ahogan, los bebés se ahogan en las bañeras, los preescolares en las piscinas y los adolescentes el principal factor de riesgo pues es la subestimación de los riesgos y la sobreestimación de sus capacidades. También con los adolescentes está relacionado el consumo de alcohol. Otro factor de riesgo pues son los lugares con bajos ingresos económicos y un bajo nivel educativo, las residencias rurales, las zonas con exposición acuática como lo son las piscinas, los lagos, los estanques, las conductas de riesgo y la falta de supervisión. Otros factores de riesgo asociados es no saber nadar, el no uso de flotadores, las piscinas o las masas de agua desprotegidas, las comorbilidades como lo es la epilepsia. La epilepsia tiene un riesgo que es de 15 a 19 veces mayor de poder presentar un ahogamiento, el autismo o cualquier tipo de discapacidad, las arritmias cardíacas y las catástrofes como lo son el vivir en zonas con mayor riesgo de inundaciones. Esta es una gráfica de la OMS donde se hace un resumen de los principales factores de riesgo, como lo es vivir cerca del agua, pues tener los niños pequeños, las zonas con inundaciones, el transporte de agua, que no existan barreras en las piscinas, la no supervisión y pues las masas de agua descubiertas. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Tenemos un infante que está en un cuerpo de agua. Vamos a tener inicialmente una pérdida de esfuerzo para mantener la vía aérea permeable. Inicialmente va a entrar agua a la boca. Esta agua puede ser expulsada o deglutida. Vamos a tener un periodo de apnea inicial, es un periodo de apnea consciente. Esta apnea va a durar aproximadamente 1 minuto. Posteriormente va a aumentar el impulso inspiratorio. Este aumento del impulso respiratorio provoca que ingrese aún más agua a la vía aérea, se provoca el reflejo de tos y el laringoespasmo. A partir de aquí va a iniciar la hipoxia cerebral, que va a hacer que haya pérdida de la conciencia, apnea y se produce una serie de eventos cardiovasculares que inician con la taquicardia, la bradicardia, posteriormente la actividad eléctrica sin pulso y terminan finalmente en la asistolia. A nivel pulmonar tenemos que el agua en los alvéolos va a generar lavado y disfunción del surfactante pulmonar. Va a haber eliminación del mismo con alteración de la membrana alveolo-capilar, va a generar un aumento de la permeabilidad de la misma y un desbalance de los líquidos y electrolitos en la misma. Va a haber una predisposición a la formación de edema pulmonar. Por lo tanto, va a haber disminución del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, disminución de la distensibilidad pulmonar, de la ventilación, perfusión, atelectasias y broncoespasmo. Aquí tenemos 2 radiografías. La primera es de un niño que presenta edema pulmonar posterior al ahogamiento, principalmente con compromiso derecho, y la segunda radiografía es 24 horas después del ahogamiento, donde vemos que ambos campos pulmonares están prácticamente limpios. En cuanto al daño neurológico, tenemos que es muy similar a lo que va a ocurrir en el paro cardíaco. La pérdida del conocimiento va a ser elemento crítico, se produce por una pérdida de la actividad electrocortical. Vamos a tener una disminución del suministro de oxígeno, un agotamiento del ATP, la pérdida de la neurotransmisión sináptica, el estrés oxidativo y la apoptosis de las neuronas. Todo esto me va a llevar a la pérdida de la conciencia. La duración de la pérdida de la conciencia va a estar directamente relacionada con la gravedad de la lesión neurológica y con la posibilidad de la reversibilidad de la misma. La tolerancia del cerebro a la privación de energía y a la privación del suministro de oxígeno va a estar relacionada con la temperatura del mismo, como lo veremos más adelante. Aquí tenemos una resonancia magnética cerebral de un niño de 3 años que ha sufrido un ahogamiento. Esta se presenta 36 horas después del ahogamiento. En T2 no vemos cambios, pero aquí en la secuencia de difusión vemos como hay una hiperintensidad a nivel de los ganglios de la base.
que son señales pues que el niño ha sufrido hipoxia cerebral. Bueno, y muy importante es tener en cuenta que la hipotermia se asocia como un mecanismo protector del daño neurológico en el ahogamiento. ¿Por qué? Porque reduce el consumo de oxígeno en el cerebro, genera un estado de hipometabolismo, reduce la actividad eléctrica y metabólica, lo que va a retrasar la anoxia y el agotamiento de ATP. Se sabe que la tasa de consumo de oxígeno se va a reducir un 5% por cada grado centígrado que disminuya la temperatura corporal en un rango de 37 a 20 grados centígrados. Bueno, ahorita vamos a hablar de la fisiopatología según cada mecanismo de ahogamiento, según la sumersión y la inmersión. Y en la inmersión tenemos que va a ser diferente según si sucede en agua caliente o en agua fría. Tenemos el principio de termoneutralidad, que es la termoneutralidad hace referencia a la temperatura del agua en el cual la pérdida es igual a la producción de calor. Aproximadamente es de 35 más o menos 0.5 grados centígrados. La mayoría de ahogamientos ocurren pues por debajo de este nivel. Inicialmente vamos a hablar de la sumersión. Uno de los principales eventos que tiene lugar durante la sumersión es el miedo al ahogamiento. El miedo al ahogamiento me va a generar una hiperactivación simpática. Esta hiperactivación simpática me produce parálisis o pérdida de la fuerza muscular, que me disminuye la capacidad de natación o me genera una sensación de que está disminuido, lo cual me potencia el fenómeno de sumersión y el choque frío. Adicionalmente, en la sumersión tenemos un periodo inicial de apnea. Este periodo inicial es consciente y se va a componer de dos fases. La primera es una fase fácil que está compuesta por una apnea que es bien tolerada, y la segunda es una fase de lucha en la cual se ha alcanzado el punto fisiológico en el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono y disminución de la concentración de oxígeno hace que se genere el aumento del esfuerzo inspiratorio que produce que cese la apnea. Tenemos la respuesta al buceo. Es una respuesta autónoma endógena que sirve como un mecanismo de defensa a la hipoxia. Es una de las explicaciones de por qué algunos pacientes logran sobrevivir por una cantidad relativamente larga de tiempo debajo del agua. Este mecanismo pues inicia inmediatamente después de la sumersión y se asocia a un mejor pronóstico. Previene la aspiración del agua, favorece la redistribución de oxígeno al corazón y al cerebro y genera un estado hipometabólico. Se asocia a un mejor pronóstico y está presente en todos los niños menores de 6 meses y en el 90% de los niños menores de 12 meses. Tenemos en el lado izquierdo todas las vías aferentes. Principalmente se va a activar por los receptores fríos en la piel y por las fibras tipo C, no mielinizadas del nervio trigémino. Aquí tenemos todas las conexiones nerviosas inicial del núcleo del tracto, todas las conexiones nerviosas del núcleo del tracto solitario y los centros de control a nivel del sistema nervioso central. Y lo que va a producir la respuesta de buceo es una vasoconstricción periférica, un aumento de la tensión arterial y una bradicardia. Todas estas son respuestas ahorradoras de energía, que lo que buscan es que aumente el flujo sanguíneo a nivel carotidio para aumentar la presión de perfusión cerebral, básicamente, y aumentar pues la concentración de oxígeno a nivel cerebral. Bueno, otro elemento importante a tener en cuenta es el conflicto autonómico. La sumersión en agua fría me va a generar dos respuestas que son potentes. Una es la respuesta en choque frío y la otra es la respuesta de buceo, como ya vimos. Entonces, la respuesta de buceo lo que me va a generar es una respuesta parasimpática que me va a generar bradicardia. Y por otro lado, la respuesta, el choque frío me va a generar una respuesta simpática que me va a generar taquicardia. Entonces, tenemos un estímulo cronotrópico positivo y negativo simultáneamente que me puede generar, me puede predisponer la generación de arritmias. Estas arritmias pocas veces son fatales cuando se asocian a otras comorbilidades como canalopatías, ateroesclerosis, hipertrofia pues, del miocardio y QT prolongado. Bueno. Otro fenómeno importante es la aspiración del agua. Tenemos que tener en cuenta que durante la sumersión la ventilación espontánea persiste, lo que facilita que el agua ingrese a los pulmones. Tanto la aspiración de líquidos hipertónicos como hipotónicos va a generar alteración del surfactante pulmonar y alteración de la membrana alveolocapilar.
Entonces, si aspiramos líquidos hipotónicos, pues se va a diluir el surfactante pulmonar, va a aumentar la tensión superficial alveolar y va a disminuir la distensibilidad pulmonar. Finalmente, lo que va a generar es atelectasias, que me va a alterar la ventilación-perfusión. Me va a alterar la relación ventilación-perfusión. Al aspirar líquidos hipertónicos, pues se va a extraer líquido a nivel del capilar hacia el alvéolo. También se va a dañar el surfactante pulmonar, se va a alterar la membrana alvéolo capilar y no va a haber un adecuado intercambio de gases. Y por último, la deglución de agua pues está asociada con un riesgo aumentado de meses y de trastornos hidroelectrolíticos. Inicialmente ocurre cuando tenemos una sumersión parcial de la cabeza y la contención de la respiración. Va a estar facilitada por el estrés, por el aumento de la PCO2, disminución de la PO2, cambios en el volumen pulmonar y la alteración del estado de conciencia. Se sabe que se aspira más, que se deglute más agua de la que se aspira, pero realmente no se sabe qué tan importante es eso a nivel clínico y si realmente existen diferencias en la cantidad de agua que se deglute en el ahogamiento fatal y no fatal. Y la emesis, pues tenemos las vías aferentes, que son los mecanoreceptores, osmoreceptores y quimioreceptores, que se activan tanto por distensión gástrica como por irritación de la mucosa gástrica, y las vías eferentes, que son los distintos nervios craneales y nervios espinales. Lo realmente importante es que la emesis se va a asociar a infección pulmonar y irritación química y desgarros en la mucosa gástrica. Bueno, los trastornos hidroelectrolíticos son de importancia limitada porque la redistribución en los líquidos dentro del cuerpo pues va a restaurar rápidamente el equilibrio. Los más comunes es la hipercalemia, que se produce por hemólisis, usualmente asociada a la aspiración de líquidos hipotónicos, y la hipernatremia e hipercloremia, que me va a desarrollar acidosis pues metabólica. Otras alteraciones en la sumersión es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, coagulación intravascular diseminada e insuficiencia renal, pues que se puede dar por varios mecanismos como la hipoxia, el shock, mioglobinuria y hemoglobinuria. Bueno, ahora vamos a hablar de la inmersión. Como vimos, la inmersión tiene diferentes mecanismos según sea agua caliente o agua fría. Inicialmente vamos a hablar de agua fría. De agua caliente se produce con una temperatura mayor a 35.5, ocurre en bañeras de agua caliente, piscinas con agua tibia o baños de ofurua, que es muy común en el Japón. Y es muy importante tener en cuenta que también ocurre cuando se vierte agua caliente sobre la cabeza de los niños, pues que es una técnica muy común. La termorregulación pues durante la inmersión en agua caliente difiere de la termorregulación en el aire ambiente. En el aire ambiente normalmente la termorregulación se da porque se produce la evaporación del sudor. En la inmersión pues esto no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque va a estar limitada porque el aire usualmente tiene tiene una mayor densidad y tiene una mayor densidad, y aparte la superficie corporal expuesta pues es menor, ya que solo está expuesta la cabeza y el cuello, entonces pues va a existir una evaporación limitada del sudor. Y además, a pesar de que las glándulas sudoríparas sí expulsan pues el sudor fuera del cuerpo, pues este se expulsa hacia el agua, entonces pues finalmente no se va a poder evaporar, entonces vamos a tener una sudoración sin enfriamiento. Tenemos un aumento de la temperatura, una estimulación de los centros termorreguladores hipotalámicos, que me va a generar una vasodilatación cutánea. Vamos a tener una disminución de la resistencia vascular periférica, que me genera un aumento de la frecuencia cardíaca y me va a predisponer a arritmias ventriculares, hiperviscosidad y trombosis. Por otro lado, la inmersión con agua fría va a tener diferentes respuestas precursoras al ahogamiento. Inicialmente vamos a tener un enfriamiento de la piel o choque frío, luego enfriamiento de los músculos superficiales y de los nervios, posteriormente enfriamiento de los músculos de los tejidos profundos o hipotermia. Inicialmente el choque frío se produce por la disminución súbita de la temperatura de la piel, que me va a activar los receptores fríos en la subdermis. Entonces el paciente va a experimentar un intenso dolor y frío que genera hiperventilación, aumento del gasto cardíaco, vasoconstricción e hipertensión y aumento de la tensión muscular. Vamos a tener un aumento de la tasa metabólica. Este aumento de la tasa metabólica hace que disminuya el tiempo de apnea, porque los umbrales de hipóxicos e hipercápnicos se van a alcanzar antes. Adicionalmente, hay una estimulación directa sobre el centro respiratorio que hace pues que el reflejo de la apnea se alcance antes.
Entonces la incapacidad para contener la respiración representa la respuesta más peligrosa durante el choque frío. El enfriamiento superficial de los tejidos, tenemos que los tejidos más expuestos al enfriamiento son los músculos superficiales de los brazos, por la relación superficie-masa y por su ubicación anatómica. Entonces se van a producir diferentes afectaciones dependiendo de la temperatura muscular y nerviosa. Vamos a tener alteraciones a nivel de la tasa metabólica, actividad enzimática, la tasa de liberación y difusión de calcio y acetilcolina y la elasticidad. A una temperatura menor de 25 grados tenemos fatiga muscular, menor de 20 grados ya vemos que hay disminución de la velocidad de conducción nerviosa y disminución de la amplitud del potencial de acción, y en una temperatura de 5 y 15 grados hay bloqueo nervioso. Sin embargo, no podemos olvidar que incluso a una temperatura menor de 35 grados la incapacidad física puede producir muerte por ahogamiento. Bueno, el enfriamiento profundo de los tejidos o la hipotermia va a afectar el metabolismo celular, el flujo sanguíneo y la función neural. Las diferentes funciones fisiológicas tienen diferentes susceptibilidades al enfriamiento, sin embargo, pues todas van a estar deprimidas por los estados de hipotermia. La consecuencia más significativa de la hipotermia es la pérdida de la conciencia, ya que esto va a evitar que la persona haga algún tipo de actividad física para proteger la vía aérea. La disminución del requerimiento de oxígeno va a provocar disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria, disminución de los reflejos tendinosos y pupilas midriáticas, lo cual me va a dar apariencia de muerte. Tenemos que los síntomas son progresivos y no están directamente relacionados con la temperatura. Los valores en la diapositiva son solo referencias, entonces vamos a tener confusión, amnesia, arritmias, deterioro de conciencia, fibrilación ventricular y muerte. A una temperatura de 28 grados el corazón puede detenerse, sin embargo esto no es absoluto porque se han registrado casos de enfriamientos hasta 13 grados y sin muerte necesariamente. Los factores de riesgo para hipotermia de inmersión son la temperatura del agua, el movimiento del agua. A mayor movimiento, pues mayor posibilidad de enfriamiento. La relación superficie-masa, la edad, los niños pues por su relación superficie-masa y la disminución del tejido subcutáneo tienen mayor posibilidad de enfriamiento. La estatura corporal, la morfología corporal, el género, el estado físico, la fatiga, el estado nutricional, la intoxicación y pues la falta de ropa apropiada. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia del ahogamiento hace referencia a unos pasos que intentan reducir la mortalidad debida al ahogamiento. Son varios pasos, son 5 pasos. El primero es prevenir el ahogamiento, el segundo es identificar la dificultad respiratoria, el tercero es proveer pues flotación, cuarto pues remover del agua y el quinto es brindar la asistencia según requiera el paciente. En los casos donde hay socorristas se ha visto que menos del 6% requiere atención médica y menos del 0.5% requiere RCP. La cadena comienza con la prevención porque es el paso más importante y efectivo para reducir tanto la morbilidad como la mortalidad por ahogamiento. Bueno, la OMS nos da 10 medidas para la prevención del ahogamiento. Las divide en medidas comunitarias, medidas a nivel de salud pública y de investigación. El primero es instalar barreras contra las masas de agua. El segundo es crear espacios seguros para los niños. El tercero es impartir conocimientos básicos de natación en todos los niños en edad preescolar. El 4 es capacitar a todas las personas pues, en conocimientos básicos de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar. El 5 es la sensibilización a todas las personas sobre el riesgo de ahogamiento. En cuanto a las políticas de salud pública, es necesario establecer y aplicar reglamentos para la seguridad en las embarcaciones y todo lo que implique la navegación. También es importante desarrollar políticas públicas en cuanto al riesgo de inundaciones y la capacidad de respuesta de las distintas instituciones. Y el octavo hace referencia a coordinar actividades de prevención sobre los ahogamientos en diferentes instituciones públicas, y el noveno, elaborar un plan de seguridad nacional del agua. Y el décimo pues hace referencia a todas las investigaciones que se deben hacer en todo lo que tiene que ver con el ahogamiento. Bueno, aquí hace referencia a todo lo que se debe tener en cuenta para la
prevención de los ahogamientos. Se deben tener en cuenta las barreras en las piscinas. Los niños deben estar en continua vigilancia. Se deben promover los cursos de natación. Se deben utilizar los chalecos salvavidas. Deben haber reglamentos de navegación claros. Las piscinas y todas las masas de agua deben tener una señalización clara. Se debe cada vez fomentar más los cursos de reanimación cardiopulmonar y deben haber reglamentos de seguridad claros para navegación y mejorar pues todo lo que tiene que ver sobre gestión y riesgo de inundaciones y desastres naturales. Estas son las medidas de la OMS. En cuanto a la Academia Americana de Pediatría, nos habla de 5 intervenciones con evidencia para prevenir los ahogamientos. El primero es que todas las piscinas deben tener barreras completas. Habla que disminuye alrededor del 50% de los casos de ahogamiento. También promueve el uso de chalecos salvavidas, las lecciones de natación y habla de la supervisión estricta de los niños que están tanto dentro del agua como cerca del agua y la presencia de socorristas cerca de las masas de agua. En cuanto a las clases de natación, las competencias en natación deben incluir la capacidad para anticipar, evitar y sobrevivir a situaciones de ahogamiento. Las habilidades básicas de natación deben incluir la capacidad para ingresar al agua, salir a la superficie, darse la vuelta, poder propulsarse, salir del agua, flotar, todo. Se recomiendan que inicien de 1 a 4 años, el mayor beneficio se ve en los mayores de 1 año, debe ser una decisión individualizada con cada paciente en conjunto con los padres y depende de las características individuales de cada niño, de su estado de salud, de su capacidad cognitiva y de las limitaciones físicas y cognitivas que usted pueda tener. En menores de 1 año pues no hay ningún beneficio, ellos no van a coordinar los movimientos, pueden tener una respuesta refleja en el agua, pero pues realmente no van a sacar la cabeza y no va a ser realmente efectivo. Este es el cuadro de las medidas que recomienda la Academia Americana de Pediatría. Son las 5 de las que ya les hablé. Bueno, para los pediatras da unas recomendaciones sobre conocer las principales causas de ahogamiento en la comunidad, brindar una orientación adecuada preventiva según la edad de cada paciente, el sexo, el riesgo particular de ahogamiento y la ubicación geográfica, brindar información sobre el riesgo de ahogamiento según las particularidades del paciente, si tiene epilepsia, algún trastorno del espectro autista, arritmias, advertir sobre el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Los pediatras deben apoyar el entrenamiento en RCP, el trabajo y la implementación de políticas públicas y promover todos los programas que desarrollen las habilidades en natación. En cuanto a las recomendaciones para cuidadores, promover la vigilancia continua de los niños que estén cerca, dentro de la piscina o cerca del agua, nunca dejar a los niños solos o al cuidado de otro menor, motivar el desarrollo de las habilidades en natación, nadar en áreas con socorristas, establecer las reglas para un baño seguro, tener mucho cuidado con las bañeras, sanitarios, tinas o todos los recipientes con agua dentro de la casa, promover el uso de chalecos salvavidas y pues la educación en RCP. Tener en cuenta que cada caso de ahogamiento representa un fallo en una estrategia de prevención. Más del 85% de los casos de ahogamiento pues han podido prevenirse. En cuanto a la legislación colombiana, hay una ley, la ley número 1209 del 14 de julio del 2008, que establece todas las normas de seguridad respecto a las piscinas, tanto la construcción como mantenimiento, y habla de que es responsabilidad del Ministerio de Salud su reglamentación. Este decreto es la que lo reglamenta y hay otra resolución 4113 del 2012 que habla de los dispositivos de seguridad que deben tenerse en las piscinas. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos? Que los niños menores de 12 años no pueden estar solos en las piscinas, que deben haber 2 flotadores circulares y un bastón con gancho, que debe haber una claridad sobre la profundidad de la piscina, sobre quién debe meterse y quién no, debe haber un teléfono de emergencias y habla de los dispositivos de seguridad que se deben tener, lo cual incluye las alarmas, las cubiertas antiatrapamiento y los diferentes sistemas de seguridad. Igualmente aquí habla sobre los dispositivos y los sistemas de seguridad para las piscinas,
que se deben tener en cuenta. Y algo muy importante es que habla de los salvavidas, muchas veces no se deben tener en cuenta, pero todos los clubes de piscinas deben tener un salvavidas. Y los conjuntos cerrados deben tener salvavidas los fines de semana, cuando se hagan eventos especiales y durante las época de vacaciones. Y cuando la piscina esté cerrada, en las noches la piscina debe estar cerrada. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el manejo. El rescate en el agua. El rescate en el agua es muy importante porque aumenta la probabilidad 3 veces de un resultado favorable. Aumenta en comparación de tomarse el tiempo para sacar el paciente e iniciar la reanimación en tierra. Si el paciente está consciente, sí debe llevarse a tierra y en tierra iniciar la atención médica. Si está inconsciente, en agua debe iniciarse solo ventilación, no se debe buscar pulso porque no se van a iniciar compresiones cardíacas en el agua. Si no responde con las primeras ventilaciones, sí se debe llevar a tierra e iniciar RCP de alta calidad. Debe mantenerse la persona en una posición vertical mientras se mantiene la vía aérea permeable. Considerar la movilización cervical solo si hay una alta sospecha de lesión cervical. ¿Y cuándo la vamos a tener? Cuando la persona ha tenido un accidente en esquí, en una embarcación o con surf, pues haciendo surf. La reanimación en tierra. Una vez en tierra, el paciente pues debe colocarse en posición supina, con la cabeza y el tronco en el mismo nivel. Lo que vamos a hacer es evaluar la capacidad de respuesta y la respiración. Si el paciente está inconsciente pero respira, lo vamos a poner en posición de recuperación en decúbito lateral. Si el paciente no respira, vamos a iniciar ventilaciones de rescate. Aquí vamos a tener el esquema ABC. ¿Por qué? Porque lo más importante en el ahogamiento son las ventilaciones de rescate. Podemos tener un patrón de gasping o de apnea mientras el corazón todavía late. Si el paciente no mejora con las primeras ventilaciones de rescate, vamos a iniciar RCP. Iniciamos con 5 respiraciones seguidas de 30 compresiones y luego de 2 respiraciones seguidas de 30 compresiones. Esto lo hacemos porque la presencia de agua en la vía aérea puede hacer que sea difícil vencer inicialmente la fuerza presente en la vía aérea. La aspiración de contenido gástrico es muy frecuente que se presente en la reanimación cardiopulmonar. Cuando realizamos ventilaciones se puede presentar hasta el 65% de los casos y en RCP hasta en el 86% de los casos. Sin embargo, no es recomendable realizar maniobras como Heimlich o poner al paciente ni voltear al paciente ni nada para intentar extraer agua. Se considera que es deleterio y que únicamente lo que hace es retrasar la ventilación. Existen sistemas de clasificación que lo que van a hacer es permitirme estratificar el riesgo y orientar las diferentes intervenciones. Vamos a tener 6 grados, grado 1, grado 6, el grado 1 con menor severidad y el grado 6 pues con mayor severidad. En el grado 1 tenemos un paciente con auscultación normal que tiene tos. En el grado 2 tenemos un paciente que responde a estímulos, tiene crepitaciones en algunos campos pulmonares. En el grado 3 tenemos un paciente que responde a estímulos, tiene crepitaciones en todos los campos pulmonares, pero tiene una presión arterial normal. En el grado 4 tenemos un paciente que responde a estímulos, tiene crepitaciones en todos los campos pulmonares, pero está hipotenso o está en shock. En el grado 4 tenemos un paciente que no responde a estímulos, pero tiene pulso. Y en el grado 6 tenemos un paciente que no responde a estímulos, no tiene pulso, pero la sumersión lleva menos de 1 hora. Este es un esquema en que dependiendo de los grados nos va a sugerir cómo debe ser el manejo. Entonces, en el grado 1 es un paciente que usualmente no requiere ninguna atención médica ni debe ser trasladado a un servicio de emergencias. En el grado 2 es un paciente que puede necesitar oxígeno de bajo flujo y pues debe ser trasladado a un servicio de emergencia. Grado 3, desde el grado 3 hasta el grado 6 ya es un paciente que debe ser trasladado a un nivel 3 o 4 para ser internado en una unidad de cuidados intensivos. El grado 3 y grado 4 pues requiere oxígeno de alto flujo, ya sea por una máscara de no reinhalación o intubación endotraqueal. El grado 5 pues ya requiere intubación mecánica y el grado 6 pues obviamente la requiere y requiere el inicio de reanimación cardiopulmonar. Vemos cómo a medida que aumenta el grado pues disminuye la posibilidad de supervivencia.
Bueno, en el manejo prehospitalario, lo primero es dar una adecuada ventilación. El objetivo es mantener una saturación de 92 al 96%. Podemos dar oxígeno por máscara de 10 a 15 litros por minuto. Considerar la intubación en un grado 3 o 4. Es muy importante tener un adecuado acceso intravascular, ya sea venoso o intraóseo, idealmente venoso, porque es muy importante la reanimación hídrica, que la vamos a dar con cristaloides. La reanimación hídrica es lo que nos va a prevenir la hipotensión. La adrenalina, pues obviamente la vamos a utilizar en los casos de grado 6, cuando la reanimación hídrica no ha sido efectiva. El RCP, ¿cuándo la vamos a iniciar? Cuando tenemos un patrón de distrés respiratorio severo, cuando tenemos un paro respiratorio, y el objetivo es pues, evitar el paro cardíaco. Vamos a iniciar también RCP en las personas que han estado sumergidas por menos de 60 segundos y que no van a presentar signos claros de muerte. ¿Cuándo la vamos a detener? Pues cuando los signos vitales reaparezcan, cuando ya haya fatiga de los reanimadores o un equipo de reanimadores expertos tomen relevo. Vamos a continuar los cuidados de RCP avanzado hasta que los pacientes hayan sido recalentados y la sistolia pues ya permanezca por más de 20 minutos y no haya respuesta. Bueno, en el manejo en el servicio de urgencias, el objetivo es mantener una vía aérea segura, mejorar la oxigenación, mantener un adecuado estado circulatorio con líquidos y restituir la temperatura corporal. ¿Qué le vamos a pedir a todos los pacientes? Una radiografía de tórax y unos gases arteriales. Si el paciente no mejora con el manejo inicial, pues hay que considerar que el paciente esté intoxicado y debemos pedir igualmente un TAC de cráneo. Los pacientes que hayan cursado con un grado 2, pues usualmente solo deben permanecer en observación de 6 a 8 horas. Los pacientes con grado 6, de 3 a grado 6, usualmente requieren observación en UCI por el requerimiento de intubación orotraqueal y ventilación mecánica. En estos, el objetivo pues, es brindar un adecuado soporte respiratorio. Deben tratarse como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues obviamente van a tener un mejor pronóstico porque la lesión es focal y la lesión suele ser temporal. El destete de la ventilación mecánica debe iniciarse después de 24 horas, idealmente no antes porque a veces la lesión no ha resuelto y se puede generar nuevamente edema pulmonar con necesidad de reintubación y toda la morbimortalidad que esto acarrea. Se pueden usar broncodilatadores, si no mejora podrían utilizarse corticoides y los antibióticos pues no están indicados de rutina, únicamente si hay diagnóstico de neumonía, que solo ocurre en el 12% de los pacientes, o si hay sospecha de aspiración pues, de agua contaminada. A nivel circulatorio, el objetivo es mantener una adecuada oxigenación, temperatura adecuada, una adecuada hidratación con cristaloides. Si no hay mejoría, pues se debe considerar la toma de un ecocardiograma. A nivel neurológico, debemos mantener una adecuada presión de oxígeno y de dióxido de carbono, una normoglicemia, evitar el aumento del metabolismo cerebral y se ha considerado el uso de hipotermia como mecanismo de neuroprotección. La hipotermia terapéutica es un mecanismo que es bastante controversial, hay bastante literatura al respecto, alguna de estas literatura apoya pues, el uso de la hipotermia terapéutica, otra no. Este es un estudio que se publicó en el Neurocritical Care en el 2012, en el que apoya el uso de la hipotermia terapéutica. Postula que puede mejorar la supervivencia con adecuados resultados neurológicos en pacientes que han presentado paro cardíaco posterior al ahogamiento y que han presentado como ritmo inicial la fibrilación ventricular. Sin embargo, hay estudios más recientes que muestran que no tiene pues, ningún beneficio. Este es un estudio en que se tomaron pacientes de 2 días de vida a 18 años de edad que presentaron ahogamiento, que presentaron paro posahogamiento y que requirieron compresiones torácicas por más de 2 minutos y que posterior al paro permanecieron comatosos y dependientes de ventilación mecánica. Entonces, la mitad de los pacientes se llevaron a hipotermia. Estos se llevaron a una temperatura de 32 a 34 grados por 48 horas. Después se presentó un calentamiento por 16 horas hasta llegar a una temperatura objetivo de 36 a 37.5 grados.
El otro grupo de pacientes estuvo siempre en normotermia, entre una temperatura de 36 y 37.5 grados. ¿Qué se encontró? No se pudo demostrar que la hipotermia realmente produzca un beneficio estadísticamente significativo en cuanto a la supervivencia a un año con adecuados resultados neurológicos. Tampoco hubo diferencia en la mortalidad a los 28 días. Bueno. También es muy importante en estos pacientes tener en cuenta la rehabilitación. La rehabilitación empieza desde el hospital y continúa pues en la casa. Los pacientes que presentan ahogamiento, hasta el 64% presentan algún tipo de déficit motor. La mayoría va a presentar algún déficit intelectual y una pequeña minoría van a presentar pues una discapacidad severa. El pronóstico está directamente relacionado con la duración de la sumersión, la duración hasta que inicia la reanimación, la duración de la reanimación y pues la velocidad de recalentamiento. El soporte vital básico y avanzado mejoran el resultado. Los signos de lesión a nivel del tronco encefálico van a predecir muerte y lesión neurológica severa. Y como lo dije, la duración de la sumersión está directamente relacionada con la lesión neurológica severa y el riesgo de muerte. Cuando esta dura hasta 5 minutos, el riesgo de muerte es del 10%, hasta 10 minutos del 56%, de 11 a 25 minutos del 88% y cuando ya es más de 25 minutos, pues la posibilidad de muerte es cercana al 100%.